Hola, hola a todos. Shalom, shalom, abrazos a la distancia. Les bendigo. Bueno, bienvenidos a otra clase de, de raíces hebreas. Saludo a las personas que se nos unen en esta yeshiva y también pues a los que ya han estado con nosotros ya por algún tiempo. Estamos hablando acerca de las festividades bíblicas y hoy tenemos la clase número 6, si mal no me equivoco. La semana pasada hablamos acerca de Yom Teruah, y dicho sea de paso, pues este fin de semana celebramos la festividad de Yom Teruah y en unos días ya viene Yom Kippur. Y es de la fiesta que queremos hablar hoy. Siempre hacemos la observación de que las personas que se nos están agregando, pues, tienen que ver, tienen que estudiar las clases anteriores, ¿verdad? Porque hemos ido trayendo una secuencia, y aun cuando pues hoy voy a hablar acerca de la festividad de Yom Kippur, pero es bueno llevar la secuencia, llevar el orden, y sobre todo pues las primeras dos clases que yo di, que fueron clases de fundamento, que establecieron fundamento. Bien, como dije entonces, la festividad que toca hoy es la de Yom Kippur, y es la fiesta más solemne en el calendario. Y es una festividad pues que también, como otras, tiene mucha sustancia, tiene muchas enseñanzas, ¿verdad? Y sin embargo, pues, como lo hago normalmente, tocaré algunos aspectos que considero que son no los más importantes, pero tal vez los que es importante tocar, porque realmente no hay algo más importante que otra, o sea, un punto más importante que otro. Ok, iniciamos entonces con Levítico 23, versos 26 al 28. Dice: y el Eterno habló a Moisés diciendo: a los 10 días del séptimo mes, es decir, el mes de Tishrei, calendario bíblico, será el día de expiación. Será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas. Eso implica ayuno. Y presentaréis una ofrenda encendida al Eterno. Tampoco haréis trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Eterno nuestro Dios. Bien. Esta festividad, como otras, tiene varios nombres, recibe varios nombres, como vimos con Yom Teruah, que están asociados o relacionados, ¿verdad?, con pasajes de la Escritura donde tal vez no se menciona la fiesta como tal, pero el sentido, el principio de la festividad está ahí implícito. La palabra, el nombre Yom Kippur se traduce como día de la expiación, pero también recibe el nombre de cara a cara, y ya vamos a ver por qué. También el Yom Kippur se llama el día o el gran día. Se le llama la fiesta del día del ayuno también, porque el Eterno establece, ya lo leímos, como una mitzvah, como un mandamiento, ayunar ese día. Pero también se le llama la fiesta del gran shofar. Recordemos que Yom Teruah es la festividad del toque final del shofar, el toque del despertar, toque final. Pero este es el gran shofar, ¿verdad? El toque de Yom Teruah nos habla del despertar. Nos habla de un despertar, y la palabra despertar está relacionada con resurrección. Y bueno, al
al estudiar la fiesta, pues entendemos por qué está relacionado con resurrección. Pero el toque del Yom Kippur se le llama el gran shofar, ¿ok? Como si fuese un anuncio, como si fuese una apertura, como si abriese una puerta. Y el otro nombre es Neilá, o el cierre de las puertas, ¿ok? Recordemos entonces que la festividad de Yom Teruah se basa, Yom Kippur, perdón, está basada en aquel sacrificio que se hacía, donde se entregaba un macho cabrío, se mataba un macho cabrío, se sacrificaba un macho cabrío para el Dios eterno, para la expiación de los pecados de todo el pueblo. En el relato bíblico, ¿verdad? Se nos plantea esto. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Establecido por el Dios eterno, el sumo sacerdote en esta festividad de Yom Kippur entraba al lugar santísimo luego de haber apartado dos machos cabríos, ¿verdad? De los cuales uno se ofrecía al Dios eterno, ese se sacrificaba, y otro, como vamos a ver más adelante, era ofrecido, o más bien, sobre ese macho cabrío se ponía la sangre del primer macho cabrío, se ponía la sangre sobre él, se ponían las manos, el sumo sacerdote ponía las manos sobre él y se le imputaban los pecados del pueblo. El sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío que había sido ofrecido al Eterno y entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre la mesa del propiciatorio. Durante todo el año, el pueblo llevaba sacrificios delante del Eterno, aún fuera de festividades. Pero cada quien llevaba su sacrificio personal por sus pecados personales. Pero la particularidad de Yom Teruah, de Yom Kippur, sigo con Yom Teruah, de Yom Kippur, es que este sacrificio se ofrecía por todo el pueblo. Entonces todo el ritual, o sea, cada una de las partes del ritual tenían que cumplirse a cabalidad. Y sobre todo, la limpieza, la pureza del sumo sacerdote que se lavaba completamente para poder entrar al lugar santísimo. Y como ya sabemos, en el borde de sus vestiduras habían unas campanitas que sonaban, ¿verdad? Si el rito, o sea, toda la ceremonia no había cumplido su total objetivo, entonces la presencia de Dios fulminaría al sumo sacerdote. Por tanto, también se le amarraba una cuerda, un mecate, a la cintura, por si las campanitas dejaban de sonar, era evidencia de que el sumo sacerdote había muerto, entonces lo sacaban. Bien, más o menos ese es el contexto. Los dos machos cabríos, y aquí yo quiero enfocar un poco más en este punto. Dice la escritura que uno de esos dos machos cabríos se sacrificaba. Ese era el que había sido apartado para el Eterno. Pero el otro macho cabrío, se ofrecía a Azazel. ¿Ok? Se ofrecía a Azazel. Vamos a leer Levítico 16, del 7 al 10. Dice, y tomarás dos machos cabríos y los presentarás delante del Eterno a la entrada de la tienda de reunión. Y echarás suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Eterno y la otra suerte para el macho cabrío expiatorio.
Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Eterno, haciéndolo ofrenda por el pecado. Aquí entonces tenemos que ese primer macho cabrío representaba a Yeshua. Verso 10 dice, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante del Eterno para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces, aquí lo que vemos es la imputación que se hace de los pecados del pueblo. Al imponer el sumo sacerdote las manos sobre ese macho cabrío, se hacía la imputación de los pecados del pueblo sobre ese animal. Entonces, hay una transferencia de los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío. Entonces luego, el macho cabrío, ese macho cabrío que era apartado, era presentado delante del Señor, una vez que se ponía la sangre, una vez que se imputaban los pecados, obviamente de forma simbólica, entonces se designaba una persona que acompañaba a ese macho cabrío al desierto para ser entregado a Azazel, como una forma de decir, te devolvemos a Azazel, te devolvemos a Satanás lo que es tuyo. Hay varias versiones en relación a esto. Unos dicen que había un hoyo, un hueco en el desierto, o se hacía un hueco en el desierto, y el que acompañaba al macho cabrío lo arrojaba ahí. Otros dicen que subía a una peña y lanzaba al macho cabrío desde ese lugar alto, y algunos encuentran alguna relación, ¿verdad? Con el hecho contrario, por supuesto, pero una relación con lo que sucedió con la tentación de Yeshua, que en la segunda parte lo lleva al pináculo del templo y dice, lánzate, porque escrito está, el Eterno mandará a sus ángeles a que te guarden, que tu pie no resbale. Ok, pero bueno, lo cierto es que ese macho cabrío era escoltado al desierto por una persona. Entonces aquí tenemos dos cosas muy importantes y hermosas, ¿verdad? Una, que el primer macho cabrío, el que se sacrificaba, representa a Yeshua. Ese sacrificio entonces era expiatorio y en sustitución del pueblo, ¿verdad? Aquí tenemos la figura de Yeshua que murió por nosotros. Entonces, siempre yo hago menciono, cuando hablo de estas cosas, yo lo menciono el hecho de que nosotros no podemos quedarnos solo en el tema histórico. Tenemos que ver la figura profética dentro de esto, la proyección profética, el anuncio, ¿verdad? Este anuncio profético, esta sombra que es un anuncio profético de lo que había de venir. Entonces, muchas veces se celebró Yom Kippur, se sacrificó el macho cabrío, y esto estaba hablando, profetizando, anunciando, anticipando lo que Yeshua haría por nosotros en el madero. Ahora, Azazel es la palabra en hebreo para el macho cabrío, y para muchos representa a Hasatán. Y en el libro de Enoc, en el capítulo 8, verso 1, se hace esta referencia. De hecho, en el satanismo y en ciertos grupos de la brujería, a Satanás se le llama Azazel. Ahora, en relación a la imputación que se hacía, los pecados del pueblo, y también el castigo que el pueblo merecía justamente por estos pecados, eran puestos sobre la cabeza de Azazel, el macho cabrío. Entonces, el macho cabrío llevaría sobre sí
los pecados del pueblo. Y entonces el castigo merecido, es decir, el castigo de una manera era puesto sobre ese macho cabrío. Sí, el pueblo pecó, pero el Eterno en su misericordia da la oportunidad de que ese pecado pueda ser expiado. Y se presentan dos animales en sustitución, en sustitución de aquellos que habían pecado. La expiación entonces tiene dos aspectos representados en esos dos machos cabríos. Uno representa a Yeshua, quien es sacrificado, y esa sangre es llevada al propiciatorio. Pero dos, Azazel, el otro macho cabrío, sobre él se imputaban los pecados del pueblo, y entonces ese macho cabrío era enviado a Azazel. Y como pues, la mayoría de los rabinos plantean, era lanzado por un peñasco y el macho cabrío moría. Entonces, el macho cabrío está cargando las consecuencias del pecado del pueblo. ¿Ok? La figura del macho cabrío enviado a Azazel es interpretada por muchos como la imagen de Satanás siendo lanzado al lago de fuego, como está escrito en Apocalipsis 19:20. Entonces, muy posiblemente, la figura de ¿cómo se llama? La referencia a que no era lanzado de una peña, sino que era lanzado a un hoyo en el desierto, pues pareciera, si lo asociamos con esto, la más factible. Sin embargo, lo que yo sí resalto aquí, ¿verdad?, es que Azazel representa a Satanás. Y la figura de ser lanzado el macho cabrío, para mí sí es una figura de Apocalipsis 19:20, cuando Satanás es lanzado al lago de fuego. Por eso en Levítico 16:20-22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Ok? Bien. Luego retomaremos un poco más este tema. Ahora vamos a ver otro de los aspectos de los cuales nos habla la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur tiene que ver con el juicio sobre las naciones. Ahora, en una proyección profética, la fiesta de Yom Kippur nos habla del juicio sobre las naciones. Recordemos que las festividades tienen una proyección profética. ¿Ok? Las festividades tienen una proyección profética. Y también nos señalan el orden de los acontecimientos finales. Como he dicho siempre, no nos habla de fechas, pero sí nos habla del orden. Las festividades nos ayudan a conocer y a ubicar y a ordenar los acontecimientos finales. Entonces, Yom Kippur está relacionado con el juicio sobre las naciones. Nos enseña que el Eterno juzgará a las naciones del mundo. Juzgará a las naciones del mundo, y en la opinión de muchos, esto antes
de que venga la era mesiánica, conocida como el milenio. ¿Ok? Las naciones del mundo serán juzgadas según, dicen los sabios, según la forma en que ellos, las naciones, hayan tratado al pueblo del Eterno. Aquellas naciones que hayan maltratado al pueblo del Eterno, al pueblo del Dios eterno, dice que serán como el macho cabrío, como aquel macho cabrío, serán puestos a la mano izquierda. Y aquellas naciones que han permanecido a la par del pueblo del Eterno serán como las ovejas que entrarán a participar en el reino mesiánico o milenio. Yeshua nos enseña esto en Mateo 25, 31 al 46. Pero déjeme explicar algo. Dice el texto bíblico que se echarán suertes sobre los dos machos cabríos. Entonces, una suerte será sobre el macho cabrío para ser ofrecido al Dios eterno, y la otra suerte será sobre el macho cabrío que iba a ser enviado a Azazel. Entonces, según se nos enseña, la suerte echada sobre el macho cabrío para el Eterno iba a estar en la derecha, en la diestra del sumo sacerdote. Y la suerte sobre el macho cabrío que iba a ser enviado a Azazel estaría sobre la mano izquierda. Entonces, cuando se habla del juicio de las naciones, hay una separación que tiene relación con este hecho. Y vamos a leer 25 de Mateo, versos 31 al 46, donde se nos habla de este juicio. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Entonces, espérate, si Yeshua viene en su gloria y viene a la tierra, dice, y todos los ángeles con él. Entonces, ¿quién queda en el cielo? ¿Quién queda en el cielo? Aquí dice, cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Ve la figura ahí? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, algunos dicen que esto tiene que ver con el juicio del trono blanco al final del milenio. Pero aquí está hablando de que los enfermos, los que estaban en la cárcel
las viudas, los huérfanos, etcétera, lo representaban a él. Y lo que el Señor está planteando es que aquellos que son llamados ovejas atendieron a las huérfanas, a las viudas, vistieron al que no tenía ropa, etc. Eso quiere decir que Yeshua todavía no estaba presente físicamente. Eso está hablando entonces de nuestra era. Está hablando del Olam Jasé, como ya expliqué, y no del Olam Jabá, porque en el Olam Jabá Yeshua estará visiblemente sentado sobre un trono. Y gobernará desde ahí. Entonces, aquí tenemos que entender, pues, que se está refiriendo a esta etapa. Ok. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el fuego eterno ha sido preparado para Satanás y los Nefilim, o los ángeles caídos. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Entonces irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ok. Bien. Entonces vimos la fiesta de Yom Kippur relacionada con el juicio a las naciones. Esto también es figura. O sea, Yom Kippur también es figura del juicio del trono blanco. Esto en Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar. Y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Está hablando entonces de ese juicio al final del milenio, cuando Satanás también va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces, aquí tenemos dos aspectos, ¿verdad?, de la fiesta de Yom Kippur relacionada con el juicio. La fiesta de Yom Kippur está relacionada entonces con el juicio. El primer juicio que vimos fue el juicio de las naciones, y ahora estamos viendo aquí el juicio del trono blanco. Pues sí, es cierto, Luis. El pasaje más difícil de las Escrituras, muchos lo consideran así. Ok. Bien, entonces, el punto para mí aquí es que Yom Kippur tiene que ver con juicio. Tiene que ver con juicio. Entonces, permítame volver a Yom Kippur en la Escritura y en el contexto del pueblo de Israel en la Biblia.
Cuando el pueblo, cuando se acercaba a Yom Kippur, recordemos que con Yom Kippur se cierra los 40 días de Teshuvah, que inician el 1 de Elul, 40 días de Teshuvah. Y los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur se le llaman los 10 días temibles. ¿Por qué se le llama los 10 días temibles? Bueno, porque se estaban acercando a Yom Kippur. Y en una buena medida, el perdón, el respaldo de Dios, la absolución del pecado, dependía de lo apegado a las instrucciones del Eterno, que se hiciera todo el proceso. Primero de limpieza de los sacerdotes, limpieza del sumo sacerdote, y luego entonces el sacrificio en sí. Porque si fallaba, si aquello no se hacía bien, iban a necesitar un año. Es decir, hasta el siguiente año podrían entonces hacerlo correctamente y su pecado fuera perdonado. Entonces iban a caminar todo un año con pecado y todo lo que eso conllevaba. Entonces había una expectativa y una expectación. Y esos 10 días antes de Yom Kippur eran 10 días de mucha tensión. Eran 10 días, por eso le llaman los 10 días temibles, porque tenía que ver con toda la preparación. Pero 30 días antes ya estaban en Teshuvah, en reflexión, en arrepentimiento, llevando sacrificios, etc. La expectación era que, y la expectativa era que, si eso fallaba, entonces acarreaba juicio sobre ellos. Entonces, Yom Kippur nos habla del justo juicio del Dios eterno. Y en el juicio sobre las naciones, como ya leímos, eso dependía de cómo la condenación o la absolución iba a depender de cómo trataran al pueblo del Eterno. Porque recordemos que en la promesa que Dios le hizo a Abraham, le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. Y le dijo: bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Entonces, ahí vemos cumplida esta palabra. Las naciones que abrazaron a Israel serán bendecidas. Y las naciones que rechazaron a Israel, entonces tendrán un juicio. Pero también el juicio del trono blanco nos habla de un juicio individual. Nos habla del juicio de persona, de cada uno individualmente. Entonces el libro de la vida se abre para juzgar, para analizar, para ver quién está inscrito y quién no. Y los que están inscritos en el libro serán las ovejas que estarán a la mano derecha, y los que no serán los cabritos que estarán a la mano izquierda. Y los de la izquierda, ¡pum!, al lago de fuego. Para algunos escatólogos, estos dos eventos son uno solo y tiene que ver con el juicio del trono blanco. Pero cuando Yeshua desciende por segunda vez, y en Mateo 25 lo dice, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y vendrá la batalla de Armagedón. Y el ejército contra el que peleará Yeshua, sus ángeles, y yo espero estar ahí, yo no sé usted,
Será una batalla contra naciones. Y luego de esa batalla, entonces vendrá el reino milenial. Ok. Bien. Estoy de acuerdo con vos, Luis. Ok. El otro nombre que recibe la festividad es muy hermoso. Se llama cara a cara. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, solo podía entrar, como ya dije, una vez al año al lugar santísimo, ¿verdad? Levítico 16:2 y Hebreos 9 del 6 al 7 nos lo dice. Entonces, el Eterno había dado la advertencia que ningún hombre, él lo había dicho, ningún hombre podía ver su rostro, el rostro de Yod-Hei Vav-Hei, y sobrevivir. Eso lo dijo en Éxodo 33:20. O sea, ningún hombre podía ver su rostro. Pero el sumo sacerdote podía estar en la presencia del Eterno en el día de la expiación. Entonces, aun cuando no era, ¿cómo lo digo? No era que literalmente estaba cara a cara con el Eterno, o sea, viendo su rostro, pero en su gracia, su misericordia, y también por la figura profética que eso representaba al sumo sacerdote, se le permitía entrar al lugar santísimo y estar frente al arca del pacto, cuya tapa, la mesa del propiciatorio, ¿sí? Sobre ella, entre los dos querubines, se posaba la Shekinah. Ese lugar, entre los dos querubines donde se posaba la Shekinah, aquella columna de fuego terminaba ahí, que contenía la presencia del Dios eterno. Ese lugar se llama el asiento de su misericordia. Y por esa misericordia, el sumo sacerdote podía estar cara a cara. De la misma manera estuvo Moisés. Se dice que Moisés estuvo cara a cara, pero no es que vio el rostro del Eterno, sino que su presencia ahí era clara, palpable. ¿Sí? Lo suficiente que el sumo sacerdote podía soportar. Entonces, a la festividad se le llama también cara a cara. Ok. Por eso entonces a Yom Kippur se le reconoce con esa frase, cara a cara. La terminología, este concepto, esta frase, cara a cara, el apóstol Pablo la utiliza. Y quiero que lo busquen. A ver. Déjenme, estoy buscando la... Ok, en Primera de Corintios, sí, capítulo 13. Capítulo 13, del 9 al 12. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño.
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo que yo entiendo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que Yom Kippur y todo lo que Yom Kippur representa, la expiación, nos va a permitir a nosotros en aquel tiempo estar cara a cara con Él. Entonces ya no veremos la Shekinah. Ya no será la Shekinah, será su rostro. Porque aquello era figura. Aquello era figura más. Nosotros ahora, en aquel momento digo, vamos a poderlo a Él, ver a Él face to face, cara a cara. Ok. Otro de los nombres que recibe la festividad es el día. ¿Por qué? Bueno, porque Yom Kippur es el día de expiación. Y como dije, cae, y como leímos, cae el décimo día del calendario bíblico, mes de Tishrei, entre septiembre y octubre. Y este era el último de los 10 días de arrepentimiento. Entonces, por eso se le considera el día más solemne del calendario bíblico. Entonces, los rabinos plantean que aquellos que no han sido lo suficientemente buenos como para ser inscritos en el libro de la vida, en Yom Teruah, se les dan 10 días para arrepentirse, orar para ser perdonados y hacer buenas obras antes de que llegue Yom Kippur, el día en que será decidido su destino. Ahora, la fiesta de Yom Teruah también se le llama la apertura de la puerta. La apertura de la puerta. Primera de Corintios 13, del 9 al 12. Yom Teruah se le llama la apertura de la puerta. Y a Yom Kippur se le llama el cierre de la puerta. El cierre de la puerta. Entonces tenemos Yom Teruah, se abre la puerta. Y Yom Kippur se cierra la puerta. Porque al final de Yom Kippur es que Yeshua desciende. Y entendamos, ¿verdad? Lo simbólico de esto. Yom Teruah nos habla del Natsal, el levantamiento, la resurrección de los muertos. Y como dice Pablo, los que están vivos, juntamente con los que resucitan, se encontrarán con Yeshua en las nubes. Seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos. Luego entonces viene el juicio viene el tribunal de Yeshua, donde seremos juzgados por nuestras obras para la entrega de galardones, y luego entonces las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y luego en Yom Kippur, ¡pum!, vendrá entonces Yeshua, descenderá y pondrá los pies sobre el monte de los olivos. Entonces, dentro de los eventos que nos anuncian proféticamente estas dos festividades, juntamente con eso, está sucediendo la culminación, ¿verdad?, de lo que sería el séptimo sello, la séptima trompeta,
y la séptima copa. Por ahí. ¿Ok? Es decir, estaríamos hablando de acontecimientos que estarían dentro del desenlace final de todos esos acontecimientos. Entonces, dice que la puerta será cerrada. La puerta será cerrada. Ahí entonces es donde Apocalipsis nos habla del canto de los 144,000. 144,000 de todas las tribus de Israel. Estamos hablando, ¿ok?, de un remanente para ese tiempo final. Y luego entonces, que Él ponga los pies sobre el monte de los olivos, la puerta se cierra, porque entonces viene la batalla de Armagedón. Y después de aquella batalla, entonces el Olam Jabá, el milenio. ¿Me va siguiendo? Claro, algunos dicen que el arrebatamiento es antes de la semana de Daniel. Otros dicen que el arrebatamiento es a la mitad de la semana de Daniel. Y otros dicen que es al final de la semana de Daniel. Bueno, yo le estoy narrando los acontecimientos desde la perspectiva bíblica. Porque estamos hablando de todo un proceso. Ahora, ¿con qué podemos relacionar este proceso de apertura y de cierre de las puertas? Dailuki, eso en Apocalipsis lo explica con toda claridad. Cuando habla del canto de los 144,000, está hablando de que son de las 12 tribus de Israel, que serán salvos. ¿Ok? Bien, entonces, vuelvo al punto. Yeshua dijo que los tiempos finales serán como los días de Noé. Entonces describe la sociedad de aquel tiempo y su condición de darle la espalda a Dios, a lo que Dios estableció, la indiferencia, no la ignorancia, pero sí la indiferencia, y en un alto grado el aborrecimiento al Dios eterno. Y entonces el diluvio, ¡pran!, les cayó encima, repentinamente para ellos. Y dice que así serán estos días finales, como los días de Noé, en ese sentido. Pero también podemos interpretar y aplicar el otro aspecto. Cuando Dios le da la orden a Noé de subir a la arca, los animales, de abrir la puerta del arca, perdón, los animales empiezan a subir, suben ellos. Y pasan 7 días, y al día 7, el Eterno da la orden, o dice que la puerta del arca tiene que ser cerrada, y se cierra la puerta del arca. Y al día 8 cayó el diluvio, empezó el diluvio. El diluvio es el juicio sobre aquella sociedad. ¿Me explico bien? Entonces, en el proceso de Yom Teruah a Yom Kippur, se podría decir que es como los días de Noé, la apertura y el cierre de la puerta. ¿Por qué? Porque justamente cuando Yeshua descienda para dar inicio a ese día 8, si me entiende la figura y la relación que hago, la analogía que hago, ese día 8 sería el día del juicio. Sería el día del juicio. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Cuando Yeshua descienda, o en el proceso de Yeshua descender, como menciona Luis Ernesto Boscán, mandará al Eterno, Yeshua, a sus ángeles, a recoger a todos los escogidos. Y entonces vendrá la gran batalla. ¿Ok? Bien. Espero
haberle explicado bien. Entonces a Yom Kippur también se le llama el cierre de las puertas. El día de Yom Kippur es el día del perdón. Yom Kippur nos habla acerca del perdón restaurador. Entonces es un día que dedicamos para ayunar, para ayuno, para oración, etc. Es un Shabbat, como ya lo leímos. ¿Ok? Ahora, el otro nombre que recibe la fiesta es el nombre de vida por vida. Vida por vida. ¿Ok? Uno de los nombres que se usa para el día de la expiación, Yom Kippur, es Yom HaKippurim. Yom HaKippurim. ¿Qué significa Yom HaKippurim? Significa el día que se cubre, se cancela, se perdona, se reconcilia. Oiga bien esto porque para mí es muy hermoso. Yom HaKippurim significa el día que se cubre, se cancela, se perdona, se reconcilia. Esto está relacionado con jubileo. Recordemos que cuando el Eterno ve la condición de aquella generación, ¿verdad? La generación de Noé, el alto grado de perversión, de lujuria, de lascivia, que había ahí. Estamos hablando del capítulo 6 del libro de Génesis. En el verso 3 dice: y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. 120. Ahora, no son 120 años, ¿verdad? Se traduce años, pero la palabra Shana está hablando de ciclos. Entonces, cuando hablamos de ciclos, pueden ser de 7 años, pueden ser ciclos de 40 o en este caso jubileos. Entonces, cuando dice 120, son jubileos. 120 jubileos son 6,000 años. Son 6,000 años. Pudiera ser simbólica la cifra o pudiese ser literal. ¿Ok? Lo cierto es que el Eterno no está diciendo 120 años porque Noé vivió más de 120, sus hijos vivieron y muchos otros vivieron más de 120 años. Entonces no está diciendo eso. Cuando dice, y los días del hombre serán hasta 120, está hablando 120 jubileos. Le está poniendo un término al Olam Hasé, a la era común. ¿Cuándo termina la era común? La era común termina con la resurrección de los muertos. Termina con el Nazal, con el levantamiento y con todo aquel proceso que establece el Olam Jabá o la era mesiánica. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando ese tiempo termine, cuando termine esto, será un gran jubileo. Será un jubileo extraordinario. Se cumplirán los 120 jubileos cabalmente. Y entonces se van a condenar las deudas, habrá perdón, habrá reconciliación, etc. ¿Ok?
Y esta era entonces terminará para entrar al Olam Jabá o la era milenial. ¿Me explico bien? Eso es importante. Yom HaKippurim entonces tiene que ver proféticamente, refiriéndose a Yom Kippur como aquel gran jubileo. Ahora, ¿por qué vida por vida? El Eterno le dijo al pueblo de Israel que sacrificaran un animal, ¿verdad?, en sustitución de ellos por causa de la sentencia de muerte por el pecado. Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el Eterno está diciendo que permite que un animal iba a sustituir al hombre que había pecado. El animal iba a morir en lugar del hombre que pecó. ¿Ok? Perdón, paréntesis. Yanilud Aranguren dice que la señal se está cortando. No sé si es la mía o es la de ella. Pregunto si la señal se está cortando para yo tener... Ok, a ver si alguien me responde si todos están viendo bien, si la señal está bien. Ok, entonces, había una sustitución. Entonces, el principio... Ok, gracias. Gracias, Miriam. El principio de la expiación plantea vida por vida. Vida por vida. Es decir, la vida del animal por la vida del hombre que pegó. Entonces la Torá estableció que se pagara un rescate monetario por aquel individuo que merece la pena de muerte. Eso está en Éxodo 21, 28 al 32. Usted lo puede leer, porque aquí en este pasaje se plantea que cuando la persona que era dueña de un buey que mataba a una persona, entonces el dueño del buey era responsable por aquella muerte. Entonces, al ser culpable, tenía que pagar. Tenía que pagar. El verso 30 del capítulo 21 dice que era considerado como pago de rescate el dinero pagado en lugar de la muerte que merecía el dueño del buey. Es decir, para que el dueño del buey no muriera porque era responsable, él, aunque fue el buey el que mató al vecino, por causa de esto, él pagaba un rescate. O sea, podía ser exonerado pagando un rescate. Aquí tenemos entonces una figura. Nosotros éramos culpables. Nosotros estábamos condenados a muerte por causa del pecado. Entonces, Yeshua muere en el madero, pagando el precio del rescate por nosotros. Nosotros merecíamos morir, pero Él muere por nosotros. Y como aquel macho cabrío, ¿sí?, Él derrama su sangre para que nosotros fuésemos limpiados de pecado.
Él se hace maldición, dice la Escritura. Y cuando Él estaba colgado en el madero, sobre Él fueron imputados nuestros pecados, como se hacía en Yom Kippur con el otro animal, con el otro macho cabrío. El primero se sacrificaba y su sangre era usada para la expiación, pero luego los pecados se imputaban sobre el otro macho cabrío. Entonces, en Yeshua vemos esas dos figuras completas. Yeshua muere por nosotros. Nosotros teníamos que morir, pero Él paga el precio. Él nos rescata. Por eso a Judas le dan las 30 monedas de plata. Pero no solo eso, sino que sobre Él fueron imputados nuestros pecados. Entonces, es vida por vida. Aquí tenemos la figura de Yom Kippur. Vida por vida. Él da su vida por nosotros. Por eso es tan, voy a usar una palabra, pero es tan incoherente que algunos hoy están volviendo a los sacrificios. Sacrificando hoy animales. Cuando Yeshua ya ofreció su vida por nosotros. Yeshua pagó el precio del rescate. Marcos 10, 45, anoten estos pasajes. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Primera de Corintios 6, 20, 7, 23. Éxodo 21, 32. Habla de que el pago del rescate eran 30 piezas de plata. Mateo 26, 14 al 16. Y Mateo 27 del 3 al 6. Entonces, uno de los nombres era vida por vida. 30 piezas de plata era el pago del rescate de la sangre del que debía morir por expiación por el verdadero culpable. Ahora, la Torá enseña en Éxodo 22, 1, 2 y Números 35, 31, que en el caso de un ladrón o asesino no había expiación. Es por eso que no hay expiación posible para Satanás. Juan 8, 44. Ok. La palabra griega hilasmos, traducida como propiciación, tiene el mismo significado que la palabra hebrea kafar. Kafar. K de kilo, A-P-H-A-R, que es traducida como expiación. Entonces, el propósito del día de expiación es enseñarnos acerca de Yeshua, quien se entregó por nosotros para redimirnos del pecado. Hebreos 10 del 1 al 10 no lo dice. Ok, ahora, si vamos a Hebreos 9, en el capítulo 9 de Hebreos, ¿sí? Versos del 6 al 12. Mire bien esto. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, es decir, en el lugar santo. Pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, aquí está hablando de Yom Kippur, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Wow. Dando al Espíritu Santo a entender con esto
que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Ok? Verso 11 dice: pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El apóstol Pablo nos está hablando aquí de que una vez que Yeshua muere y resucita, la Escritura dice que después de resucitar, en la festividad de primeros frutos, siendo la primicia de la resurrección Yeshua, dice que se le apareció a más de 500 personas durante 40 días. Y en uno de esos momentos, cuando se encuentra con los discípulos, él dice algo que es importantísimo. Le dice a ellos: no me toquen, no me toquen, porque aún no he ascendido al Padre. ¡Wow! Eso era lo que el sumo sacerdote hacía. Cuando el sumo sacerdote se lavaba, ya no podía participar de nada, nadie podía tocarlo, se apartaba, inclusive se apartaba de su mujer, para no ser tocado, porque ya estaba puro, había sido purificado. De hecho, desde antes se apartaba. Pero ese apartamiento, ese apartarse se consumaba cuando se hacía el baño ritual, que no solo eran los pies, sino que se lavaba todo para luego entrar al lugar santísimo. Aquí entonces nos habla de que Yeshua, después de eso, después del camino a Emaús, cuando aquellos dos van conversando y ¡pum!, se les desaparece. No, se les desaparece, no. Él asciende. Los ángeles le explican a ellos y les dicen: a ese mismo Yeshua que acaban de ver subir en las nubes, así mismo descenderá. ¡Wow! En las nubes. Pero ¿qué es lo que va a hacer Yeshua? Yeshua asciende. Ahora asciende como el sumo sacerdote. Murió como el cordero. Murió como el cordero inmolado. Murió como el sacrificio de Yom Kippur. Pero ahora Él lleva su propia sangre para oficiar como sumo sacerdote y entra en el lugar, entra en el tabernáculo celestial. Aquel que Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, hazme uno igual a este, para yo habitar en medio de mi pueblo. Yeshua entra a ese tabernáculo en el cuarto cielo, el cuarto de los 7 cielos, donde está la nueva Jerusalén. Ahí está ese tabernáculo. Ahí Yeshua entró y ofició su propia sangre. Entonces muere como cordero, oficia su propia sangre como sumo sacerdote para establecer un nuevo orden sacerdotal según el orden de Melquisedec. Y luego de eso, en el orden de los acontecimientos, Él es coronado como rey. Entonces ahí ya estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando Juan ve aquello y dice que se entristeció su corazón porque no fue hallado ninguno digno de abrir el libro y de romper los sellos, ni en el cielo, ni en la tierra,
ni debajo de la tierra, hasta que apareció el Cordero inmolado de Dios, del cual se dijo, Él es digno de abrir el libro y de romper los sellos. Y entonces se nos abre al abrir el libro del cual habla, y esto hablé la semana pasada, del cual habla Daniel 12:4, cuando el Eterno le dijo, Daniel, cierra y sella las palabras de este libro hasta que aparezca el Mesías. ¿Por qué? Bueno, porque Él era el único digno de abrirlo. Y después de oficiar, Él es coronado como rey y se le da el libro para abrirlo. Y al abrir el libro, entonces se activa la dimensión profética para llevar al cumplimiento todo lo que fue profetizado, pero con eso la revelación y el entendimiento de lo que el libro de Apocalipsis dice y la Torá en general, hablando entonces de los acontecimientos finales. Entonces hoy esa revelación está tomando lugar en nosotros después de un proceso de más de 2000 años. Estamos llegando al punto donde un entendimiento está viniendo a nuestra vida para interpretar de forma correcta lo que se le reveló a Juan, se le reveló a Daniel. La escatología, o en la escatología, muchos de esos los escatólogos, han sido muy especulativos. Y no con mala intención. Pero ha habido falta de revelación. Y no digo que yo la tenga. Solo digo que en este tiempo estamos ahí. Estamos ahí. En el punto donde podemos interpretar el libro. Bien. Una más. Yom Kippur también se le llama el día del toque del Shofar Hagadol, o del toque del gran Shofar. Y esta será una señal del regreso de Yeshua. Vea lo que Yeshua dice en Mateo 24, 29 al 31. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz. Y usted puede leer eso en el capítulo 22 de Apocalipsis. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿A qué se refiere las estrellas del cielo caerán? Tenemos que entender que eso no es literal. Científicamente está comprobado que en los tiempos de Nimrod, los tiempos de Mesopotamia, el cielo estaba más bajo. Es decir, lo que sigue después del Raquía estaba mucho más bajo, y obviamente el Raquía también. Está comprobado esto. Por eso entonces, cuando se construye la Torre de Babel, la intención de la Torre de Babel era accesar al cielo de Dios, accesar a esa dimensión. Y de hecho, la Torre de Babel, como un sigurá, tenía 7 pisos, emulando los 7 cielos y las 7 dimensiones. Entonces se construyó para accesar, pero en lugar de ellos accesar, en lugar de ellos subir, el Eterno descendió y los confundió. Pero aquí nos dice que nuevamente los cielos van a descender. Carlos Soto cree, esa es mi interpretación, ¿verdad? Porque tendríamos que buscar el Salmo 184 y otros pasajes más para yo corroborar esto que les estoy diciendo. Pero en mi opinión, lo que está hablando es de que el cielo va a descender.
Porque cuando la nueva Jerusalén se establezca, la dimensión del cielo va a absorber la dimensión de la tierra. Los científicos hablan de la dimensión como un cubo. Nosotros nos movemos en una tridimensión o una dimensión triple. Y ellos dicen que el tiempo es la cuarta dimensión y lo representan como un cubo. Cuando nosotros leemos sobre la Nueva Jerusalén es un cubo. Entonces está representando una dimensión que desciende. La Nueva Jerusalén se va a establecer sobre la tierra. 2.600 kilómetros cuadrados, asentada en el lugar donde estuvo el huerto del Edén, que no fue Irak. No tiene sentido que el huerto del Edén haya estado en Irak. El huerto del Edén estuvo en Jerusalén. Entonces, la dimensión de arriba va a tomar lugar, pero ya no vamos a necesitar ni la luz del sol ni la luz de las estrellas, porque dice Apocalipsis 22 que su gloria lo alumbrará todo. Sigo leyendo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, es decir, con el chofar, con el toque del chofar Hagadol, el toque de Yom Kippur. Dice, y reunirán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro extremo. Esto nos dice que el regreso de Yeshua, Zacarías 14:4, será al final de Yom Kippur. Pondrá los pies sobre el monte de los olivos y entonces el juicio de las naciones y luego el milenio. ¿Ok? Bien. Esta es la festividad de Yom Kippur. Algunos, aspectos de esta festividad. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el eje de esto? Número 1. Yom Kippur nos habla del sacrificio expiatorio de Yeshua. Yeshua paga el precio por nosotros y como sumo sacerdote oficia en el lugar santísimo celestial, rociando su sangre para que nosotros que teníamos que morir tengamos vida y vida en abundancia y tengamos vida eterna. Yom Kippur también nos habla de la segunda venida de Yeshua como una señal, cuando Él regrese. Yom Kippur nos habla de la promesa de que un día estaremos cara a cara con el Eterno. Le veremos cara a cara. Veremos a Yeshua cara a cara. Nos habla de la misericordia de Dios. Nos habla del poder de la sangre de Yeshua. Nos habla del poder de la redención. Pero también nos habla de la puerta que nos va a introducir a aquel gran reposo, al gran Shabbat, al último reposo que nos queda, dice el escritor de Hebreos, que tiene que ver con el milenio. Bien, familia, hasta aquí la fiesta de Yom Kippur. La próxima semana, entonces, hablaremos de la fiesta de Sukkot, que también tiene una gran riqueza. Nos vemos entonces el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Les abrazo, les bendigo y bueno, también el próximo jueves a las 10 de la mañana estará conmigo compartiendo verdades reveladas. Mi amigo y pastor Benjamín Ockerman, él radica en Israel. Él es judío,
de padre y madre, y tiene 25 años, 20, un poquito más de años de vivir en Israel. Y nos conocimos hace poco, pero hace mucho. Hace poco, pero hace mucho. Y él es creyente en Yeshua, con una gran trayectoria, tiene una universidad en Israel, etcétera. Ya van a conocer acerca de Benjamín. Y vamos a hablar de la perspectiva, entre otros temas, la perspectiva judía, del judío, en relación a la casa de Efraín. Es una perspectiva muy interesante. Y él, como judío, criado como judío, y le digo con más de 20 años de vivir, él nos va a dar una perspectiva muy interesante y sé que nos va a enriquecer mucho por la gracia que él tiene para hablar, pero también por el conocimiento que tiene. Así es que jueves a las 10 de la mañana, ¿ok? No se lo pierda. Nos vemos entonces. Shalom, shalom para todos.